Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Cervantes y hoy les voy a hablar de la comunicación. Somos primordialmente seres sociables, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Emisor, mensaje, canal, código y receptor. El emisor es la persona o personas que emiten el mensaje. El receptor es la persona o personas que recibe el mensaje. El mensaje es el contenido de la información que se envía. Canal es el medio por el que se envía el mensaje. Código son signos y reglas empleadas para evitar el mensaje. Contexto: la situación en la que se produce la comunicación. La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Ahora les voy a hablar de los tipos de comunicación. La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos, o la postura y la distancia corporal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz, o sea, el tono de voz. Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre un 65% y un 80% del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales, para comunicarse eficientemente. Los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal. Ahora les voy a hablar de técnicas de comunicación eficaz. Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuáles son los principios básicos para lograr una correcta comunicación, pero tal vez por sonar a perogrullo, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que podemos emplear son tan sencillas como las siguientes. La escucha auditiva. Uno de los principios más importantes y difíciles de todo proceso comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación se sufre hoy en día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que hace el hablar y también al que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. La escucha significa escuchar y atender la comunicación desde el punto de vista que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, mientras que el escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentidos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa a sí mismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. Les voy a dar algunos elementos que facilitan la escucha activa. Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar, observar al otro, identificar el contenido de lo que se dice, los objetos y los sentimientos. Otra es expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal y no verbal. Habilidades para la escucha auditiva son mostrar empatía, parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplidos, resumir. Y algunos aspectos que mejoran la comunicación son discutir los temas de uno en uno, no ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, no hablar del pasado, ser específico, evitar las generalizaciones, ser breve.